palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia. Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo estamos? Muy contento de poder estar frente a todos ustedes en esta tarde y esta semana que Dios nos permitió el poder estar relajándonos, muchos de nosotros compartiendo con nuestras familias, con algunos días libres, nosotros celebrando ese tiempo de acción de gracias. De la misma manera, nosotros finalizamos el domingo pasado, el día 23, finalizamos esa serie que tuvimos de acción de gracias, y la semana que viene, como anunció el pastor Adrián, vamos a estar comenzando una serie llamada La Historia de Esperanza, una historia de fe, que específicamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Y este domingo yo quisiera aprovechar esa oportunidad que se nos presenta para hablar de un puente específicamente, y quisiera que todos fuéramos a la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Si me pueden acompañar. Cuando lo tengan, me dicen I got it, como dice Adrián. Cuando lo tengan, lo tengo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por permitirnos nosotros congregarnos y juntarnos para alabar tu nombre y glorificarlo, esperando que tu palabra impacte nuestros corazones y nuestras mentes, que nos prepare ese camino para que nuestro corazón esté listo para recibir tus enseñanzas. Lo ponemos en tus manos, lo ponemos delante de ti, esperando que suba como olor grato, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús decimos amén. Amén. Y fíjense, esto que le acabo de mencionar es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta de los 39 libros que conocemos en esa primera porción del canon bíblico. Y cuando digo esto, Malaquías entonces está profetizando, Dios le está dando algo para futuras generaciones. Lo interesante que pasa, miren lo interesante que pasa después de que Malaquías se va, es que pasan 400 años para que el pueblo de Israel nuevamente comience a recibir y a escuchar palabra de Dios. Esto nosotros le conocemos como el tiempo de silencio o un tiempo intertestamentario, como le llaman los teólogos. Ese tiempo de 400 años no es que Dios no estaba hablando. Dios había dejado su ley, había dejado la palabra de los profetas, y el pueblo en ese momento de silencio debía dedicarse a buscarlo, dando Dios ejemplo de todo lo que tenía en sus enseñanzas. Vemos que el pueblo pasa por un sinnúmero de cosas durante esos 400 años. Habían varios imperios, el imperio babilonio, el persa, el de Grecia, y por último el imperio romano era el que se encontraba cuando comienza el Nuevo Testamento. Cuando comienza el Nuevo Testamento, recuérdense, nosotros estamos viendo los evangelios, que son los libros que hablan específicamente, comienzan a hablarnos y a darnos, a revelarnos a Jesucristo, su nacimiento. Pero aquí Malaquías, el que está señalando, es que el que la Biblia menciona y nos habla de Juan el Bautista, aquel que iba a llegar para ser la voz en el desierto, el que venía a proclamar que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a llegar. Malaquías comienza entonces, o Dios a través de Malaquías comienza a darnos esa profecía que 400 años después comienza a cumplirse. Esa profecía, yo quisiera entonces de que ustedes y yo vayamos al libro de Lucas específicamente. Nos lleva al libro de Lucas,
Y el libro de Lucas, en el capítulo 7, nos dice: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesucristo está hablando con sus discípulos, está hablando con los apóstoles y menciona que no hay uno más grande que ese profeta, debido a que ese era el que Dios había enviado para que anunciara su llegada. Ahora, cuando nosotros vemos, yo quisiera que entonces observemos a través de los padres, específicamente de Juan el Bautista. Yo quiero que conozcamos a Zacarías, quiero que hoy conozcamos a Elizabeth y por último hablemos un poco de quién es Juan. Porque a través de las cosas que vemos en las Escrituras vamos a estar aprendiendo qué cosas nos aplican a nosotros hoy en día. El primer tema que les tengo es la duda e incredulidad. Y les menciono la duda y la incredulidad específicamente porque, miren, si les hablo un poco de Zacarías, en el libro de Lucas, que es donde vamos a estar pasando la mayor parte del tiempo, en el capítulo 1, el versículo 11, 12 y el 18 nos dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. En el 18 nos dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense, Zacarías era un hombre de descendencia levita. De descendencia levita, la gran mayoría de las veces esto lo ponía en una posición de ser uno de los sacerdotes del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento nos habla que los levitas habían sido reservados para servir directamente en el templo de Jehová, para servir directamente como sacerdotes. En el tiempo de Zacarías había miles de sacerdotes. Cuando digo miles, créalo, miles de sacerdotes. Ellos en el tiempo de David habían hecho una organización porque todos venían de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Y esa organización se dividía en 24 casas o 24 clases. Esas casas tenían un turno o 2 turnos, debo corregir, al año. Trabajaban una semana cada 24 semanas y lo hacían esto 2 veces al año. Zacarías estaba en la clase o el grupo número 8, es decir, la semana 8 y la semana 32 del año. El resto de las semanas que sobraban en el año, todos los sacerdotes se unían, que eran miles de sacerdotes, para celebrar las grandes fiestas del pueblo judío. Una de las cosas interesantes también es lo siguiente: estos sacerdotes tenían que echar a suerte algunas responsabilidades dentro del templo. Las responsabilidades básicas venían desde barrer, que algunos de nosotros lo hacemos cuando estamos trabajando en la iglesia, hasta estar quizás predicando, como lo estoy yo haciendo en este momento. Y a Zacarías por turno o por suerte, entonces ponían los nombres de todos y cada uno de los sacerdotes de la casa que él representaba y sacaban un solo nombre. Esa persona que sacaban tenía la suerte de poder hacer la ceremonia del incienso. De esto es lo que acabamos de leer en Lucas 1, del 11 al 18. Y en esa ceremonia del incienso lo ponía él dentro del templo, en el lugar santo. El templo estaba dividido en 3. Esa era la segunda parte, es decir, estaba a solo unos pasos del arca del pacto y de las tabletas con los mandamientos. Cuando entonces este hombre, Zacarías, sacerdote, devoto, ya de edad avanzada, como nos dice la palabra, entra en el templo y comienza a hacer su ceremonia, un ángel del Señor se le aparece. Cuando el ángel del Señor se le aparece, le dice las palabras de que va a ser papá. Zacarías, una de las cosas que vemos es que lleva muchos años sirviendo al Señor. Muchos años sirviendo al Señor, dedicado a su tarea de ser sacerdote. Junto a su esposa nunca habían sido padres. Y su respuesta
es algo que nos asombra a todos, porque si usted le dicen, no importando la edad que usted tenga, le van a dar una sorpresa, lo mínimo que usted haría sería responder con un grito de alegría, gozo. Sin embargo, él hace una pregunta: hey, ¿cómo va a suceder esto? De la misma manera nosotros vemos esto en el libro de Génesis. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 18, específicamente, nosotros tenemos a Sara. Sara, no eres tú, Sara, si me escuchas, no eres tú, tranquila. Sara es la esposa de Abraham. Sara y Abraham están más o menos en la misma situación. Son personas de edad avanzada. Y un ángel le dice a Sara y a Abraham que van a ser padres. Y lo que ella nos dice en el versículo 12 dice: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es un viejo. Una de las cosas que nos sorprende es que, claro, lo que para nosotros es imposible, nos dice la misma palabra, para Dios no lo es. En nuestra mente, en nuestra humanidad, nosotros entendemos de que no se puede hacer. Y la humanidad sobresalta y la duda viene, la incredulidad viene. Y entonces comenzamos a pensar que no es posible cuando te están regalando o te están dando una promesa. Te están dando una promesa que va a ser cumplida. Una promesa, como les leí inicialmente 400 años antes. Cuando pasan esos 400 años, los evangelios nos hablan de que Juan el Bautista llegó. Y entonces miren lo que pregunta Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Uno de los grandes escritores, William Barclay, nos dice: la incredulidad momentánea de Zacarías surge de años de dolor, de oraciones aparentemente no contestadas y expectativas frustradas. Su duda refleja el cansancio del corazón humano que ha aprendido a protegerse del engaño. Sin embargo, Dios no lo reprende con dureza. En cambio, lo conduce hacia una experiencia que transformará su incredulidad en alabanza. Cuando este hombre duda de la promesa que Dios le está dando en el lugar santo, dentro del templo, a solo pasos del arca, Dios le quita el habla. Dios lo deja mudo y dice: y estarás mudo hasta que esto se dé. Es decir, hasta que Juan tu hijo nazca. Usted se imagina siendo sacerdote y usted tiene que estar hablando, tiene que estar predicando, tiene que estar haciendo cosas, y ahora no puedo hacerlo. Tenía que con un pedazo de papel vamos a escribir. Y recuérdese, en aquellos entonces no todo el mundo sabía leer. Era una dificultad. Hoy en día ya es una norma para nosotros, pero no sabían leer. ¿Ok? Aquí es donde viene lo interesante: la fidelidad de este hombre. La fidelidad no depende, la fidelidad de nosotros no depende de los resultados, de ver resultados, de que nosotros podamos ver con nuestros ojos. La fidelidad depende de que nosotros nos mantengamos firmes en las promesas del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado de que Dios lo puede hacer? ¿Cuántas promesas usted no ha recibido? ¿Cuántas cosas no se les ha dicho a través de la misma palabra y dudamos una y otra vez? Nuestra humanidad florece en momentos donde estamos con dolor, en momentos donde estamos con... Imagínense, este señor oraba, este señor servía, pero la duda estaba ahí, el dolor estaba ahí. Ya soy un señor de 60, 70 años y no tengo descendencia. Mi esposa está en las mismas y ese dolor estaba ahí. Pero sin embargo es bendecido. Bienaventurados, como dice Juan, bienaventurados son aquellos que creen sin ver. Bienaventurados somos nosotros, por si acaso usted dudaba eso. Bienaventurados somos nosotros, es usted y soy yo, que no hemos visto a nuestro Señor y creemos.
Algo que escribí para ustedes y les digo, Dios es fiel, nos dice la misma palabra. Uno de los frutos del Espíritu, ¿usted sabe cuál es? Es la fidelidad. Es decir, es mantenerse fiel, fiel a sus convicciones, fiel a lo que nos pide Dios. Es confiar en sus promesas y que esas promesas van a ser verdaderas, que se van a cumplir en su momento dado, no en el momento que usted diga, yo necesito que sea ahora. Dios es el que sabe las cosas. Su verdad es la que nos protege. Jesucristo es el que nos protege a través de su verdad. El mundo nos engaña con mentira, diciendo que es verdad, pero es una mentira. Este hombre, debido a su edad, dudaba y pensaba que no iba a ser posible. Dudaba y pensaba que no iba a ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, para nosotros es imposible. Pero para el Señor nada lo es. Esto me recuerda una de las cosas cuando Dios, Jehová, estaba hablando con Moisés. Y Moisés está rogándole, por favor, no te lleves a toda esta generación, no te lleves a todo el pueblo, porque Jehová estaba molesto. Y Dios le dijo, no te tienes que preocupar, porque yo puedo levantar desde estas piedras, puedo levantar gente. Desde las piedras lo puedo hacer. Para lo que nosotros, vuelvo y les repito, es imposible, para Dios no lo es. Y fíjese que cuando nosotros vemos entonces a Elizabeth, su esposa, esa mujer rechazada, que desde el rechazo va al gozo y a la gratitud humilde. Vemos a esa mujer rechazada, mi gente. Y cuando digo rechazada, estas personas en aquellos entonces, debido a lo que es la sociedad, la cultura, cuando una mujer era estéril o no tenía hijos, era rechazado. Era rechazada, echada a un lado. Que quede claro, era levita. Que quede claro, es decir, venía desde la misma línea de Aarón. Su esposo era sacerdote, fiel, pero la comunidad, su familia, sus amistades, la trataba a un brazo de distancia. No había mucho amor para ella, había mucho rechazo. Y ese rechazo impactaba porque ¿cuántos de ustedes no han sido rechazados? ¿Cuántos de ustedes han sentido el rechazo de un ser querido? ¿Cuántos de ustedes han sentido el rechazo de una persona que usted pensaba que era su amigo y luego dice, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dolor le causa a usted? Pues imagínate esta señora pasando las décadas en su casa sola, ya sin ningún tipo de descendencia. Su esposo se pasaba trabajando como sacerdote y ella cuidando el hogar. Y le llega esta noticia. Cuando Lucas nos dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Hoy en día sabemos, la tecnología nos dice que también los hombres pueden ser estériles. Pero la Biblia nos habla de que ella era la estéril. La Biblia nos habla de que tenía entonces una situación de salud la cual no le permitía poder tener niños. Y el milagro llega. El milagro llega estando ellos en edad avanzada. El milagro llega de manera de un mensaje directamente de Dios en el lugar más santo dentro de su templo. Y le dice, van a ser padres. Y esos padres, y van a ser padres, y cuando sean padres, su hijo será el que preparará el camino para sus corazones. Hay algo que vemos a través de la historia bíblica en el Antiguo Testamento también. Si vemos a los padres, vemos entonces a todas las esposas de los padres grandes de la fe. Les mencioné a Sara anteriormente, Rebeca, Raquel, Ana. Cada uno de ellas, ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob. Y Ana era la mamá del profeta Samuel. Ana era una señora en la misma situación, donde la vemos que le ruega a Dios. Y cuando le ruega a Dios en 1 Samuel 1:11 nos dice, Jehová Dios,
si me dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acogeres de mí, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella estaba dispuesta a dedicar su hijo como sacerdote del templo todos los días de su vida. Dios le concede esa bendición y ese niño lo conocemos como el gran profeta Samuel, donde tenemos unos libros, la Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que nos hablan de este profeta. Este profeta fue el que ungió al rey David. Este profeta fue el que ungió al rey Samuel. Y lo vemos entonces que ahora esta señora ha sido levantada a otro nivel. Ha sido levantada y honrada por Dios delante de su comunidad. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos sido rechazados? ¿Y cuántos de nosotros después de ese rechazo tenemos un gozo y tenemos una gratitud de lo más profundo de nuestro corazón? Ese rechazo duele, el sentirse solo, se siente apartado, de que nadie te escucha. ¿Cuántos de nuestros hijos han pasado por eso? ¿Cuántos de ustedes como padres han pasado por eso? ¿Cuántos de los jóvenes que se encuentran esta tarde con nosotros mismos han pasado por eso? Y estamos lidiando nosotros con esta sociedad que quizás ya no señala lo que es estar estéril, pero señala otras cosas. Nuestro estilo de vida, de la manera en que nos vestimos, de la manera en que nos vemos, qué carro estamos manejando, en qué lugar vivimos. Y sentimos ese rechazo de la sociedad debido a nuestra situación social. Miren lo que nos menciona Lucas 1:25. Y así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth ahora, Dios le había quitado su vergüenza. Y es increíble pensar que ella estaba recibiendo la bendición de que iba a ser mamá. Pero lo que más le pesaba a ella era esa vergüenza que sentía delante de la comunidad y de su pueblo. Entonces nos menciona y nos dice, Elizabeth no se gloriaba en haber concebido, sino que agradece que Dios haya quitado su aprobo social y personal después de tantos años. Su gozo no es el de quien presume una bendición, sino del quien se inclina ante la bondad de Dios, que la mirada en una aflicción la ha honrado sin que ella lo mereciera. Matthew Henry nos dijo eso. Cuando ustedes ven, la vergüenza era mucho más grande que la misma bendición que estaba recibiendo. Pero recibía esa bendición y le daba gracias a Dios y glorificaba y honraba a Dios por ella. Una de las cosas hermosas que nosotros podemos ver es que pasado el tiempo, entonces Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Y la promesa que Dios había hecho a su esposo Zacarías, ahora Elizabeth la veía, ya todo el mundo la veía. Y esta señora de 70 años con esta panzota, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué estaba pasando? Y nos dice la misma palabra en el libro de Lucas, que a los 6 meses viene tocando la puerta a alguien. Y la persona que toca esa puerta es la Virgen María. La Virgen María había sido visitada por el mismo ángel para informarle y decirle que ella iba a ser madre de nuestro Señor Jesucristo. María, escapando también de la misma situación probablemente que estaba pasando Elizabeth, pero ahora ella iba a ser perseguida porque no estaba casada, llega a la casa de su parienta y nos dice la misma palabra que dura entonces 3 meses estando con ella. Durante ese periodo de esos 3 meses que dura, Lucas en el 1:43 nos dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Oh Dios mío. Y es hermoso ver lo que pasa, porque la misma palabra nos habla de que Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre, desde el vientre de su madre él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, esto cuando Elizabeth ve a María, su corazón se llena de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan en la barriga estaba brincando. Estaba brincando porque el Señor Jesucristo se encontraba cerca de él.
Y una de las cosas que nosotros podemos ver, y lo que siempre hemos escuchado, bienaventurado, como nos dice el versículo 45 ahí mismo en Lucas, bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurados son cada uno de ustedes. Bienaventurados son aquellos que creen lo que Dios ha prometido. Marco, pero es que no se me ha dado todavía. Estoy esperando y no se me da. Es que yo quiero un carro nuevo. Es que yo quiero, no es lo que tú quieras. Si Dios te ha dejado pasar hambre, tienes un techo, tienes con qué cobijarte. Dios te suple, Dios te da. Dios ve tus necesidades y te las suple y te las da. Pero en ocasiones nosotros nos cegamos con lo que el mundo nos ofrece. Nos cegamos con lo que el mundo nos quiere dar y queremos eso, nos llenamos nuestros ojos. No desvíes tu vista de lo que es importante, no desvíes tu vista de lo que es verdaderamente importante, que es la llegada de la salvación a nuestras vidas, que es la llegada de ese niño que ya en esta historia, claro, es un niño, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Nos prepara, y estas cosas nos preparan, porque miren qué es lo que pasa. Llega Juan, después de 3 meses, María se retira, regresa a casa. Elizabeth entonces, unos días después, unas semanas después, tiene a Juan el Bautista. El Juan el Bautista, hay un jolgorio, dirían en mi país, hay una fiesta gigantesca en este hogar, recibiendo a este niño, un niño de milagros. Y las personas comienzan a llamarle Zacarías y Zacarías. ¿Y qué pasa? Su mamá Elizabeth dice, no se llama Zacarías, se llama Juan. No, pero ¿cómo le vas a llamar Juan? Si nadie en tu familia ni tu parentela se llama Juan. A lo que Zacarías escribe en un papel, se llama Juan. Inmediatamente escribió, se llama Juan, y comenzaron a glorificar a Dios. Zacarías comenzó a hablar. Y como había prometido el ángel, tú vas a hablar cuando esto se cumpla. El nacimiento de este niño había traído gozo, un gozo gigantesco en esta casa. Y ese niño comenzó a crecer. Y mientras pasaban los años, recuérdense, era en un ambiente, una casa sacerdotal. Era enseñado a través de la Biblia, de la ley, de los profetas. Y viene este niño y pasa el tiempo y nos dice la palabra que se pasaba en lo que era el desierto. Para nosotros el desierto es algo árido. El desierto en aquellos entonces no lo era. Para ellos el desierto es como si fuera nosotros el campo. Juan nos dice de que se vestía de pieles de camellos, comía frutas silvestres. Y una de las cosas que hacía Juan era que se comía los chapulines. Algunos de ustedes que le llaman los chapulines, otros que le llaman los saltamontes. Ahora no me pregunten si se lo comía con arroz, frijoles, no sé si se lo comía con una tortilla, no sé si le echaba un poquito de salsa picante, no sé nada de eso. Sí sé que se alimentaba de esta manera. Era un hombre que había sido preparado por Dios, tenía un propósito. Y miren lo que nos menciona el profeta Isaías. Isaías 43 nos dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Juan comenzó a preparar y a llamar. Preparaba ese camino al corazón de las personas que le escuchaban. Juan fue enviado y tuvo una vida prácticamente, hoy la podríamos conocer como ermitaño, donde se encontraba en el campo o, como dice la misma palabra, se encontraba en el desierto. Juan entonces comenzaba a predicar. Sus predicaciones no eran largas, pero eran unas predicaciones que calaban en el corazón del que las escuchaba. Llamaba al arrepentimiento. La pregunta sería: los que estamos aquí presentes, ¿de qué tenemos nosotros que arrepentirnos? ¿De qué nosotros tenemos que retractarnos? ¿Qué errores y qué fallas nosotros hemos cometido? Que tenemos que ponerlas delante de Dios.
Que al ponerla delante de Dios nosotros podamos abrir nuestro corazón, que ese corazón, ese camino que Dios ha preparado, sea un camino que sea directo a nuestro ser. Cuando usted le dice al Señor que sí, Señor, yo quiero ser tu siervo, quiero servirte, quiero que impactes mi vida. El Señor viene a habitar, nos dice la palabra, viene a habitar el Espíritu Santo en mí y viene a cambiar las cosas. Hay ocasiones que nosotros con nuestros ojos vemos cambios en personas, pero son cambios radicales. Hay ocasiones que no. Hay ocasiones que hemos visto que hay personas que dicen que sí y a las 2 o 3 semanas están haciendo lo mismo que hacían anteriormente. Pero venimos nosotros como comunidad y comenzamos a juzgar. Comenzamos a señalar, comenzamos a rechazar. Y vuelvo y menciono, es bien duro el que nosotros hagamos eso. Si nosotros nos llamamos cristianos, no deberíamos comportarnos de esa manera. Deberíamos verlo desde el otro lado. En los mismos evangelios vemos lo que dijo el profeta Isaías, corroborando esta profecía de que este hombre había llegado para preparar el camino, no solamente el camino para aquellos judíos, sino para el día de hoy, para nosotros, preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías prometido, el que venía. Y fíjese que el mismo Herodes, el rey de Galilea en aquellos entonces, creía que Juan el Bautista era profeta. Juan no hacía milagros de ningún tipo. Usted no vio a Juan haciendo ningún tipo de milagros. Juan lo que hacía era que hablaba y era dirigido por el Espíritu Santo de Dios, haciendo un llamado a todo su pueblo. Arrepiéntete, y a las orillas del río Jordán, allí agarraba y bautizaba a la gente, y bautizaba uno tras otro, no importando su estatus social, no importando de la manera que se vistiera, como se viera. Todas estas personas venían a él y lo reconocían como tal, que era un profeta, que era el profeta de Dios, el último profeta y el más grande de los profetas, como nos dijo Jesucristo. Y decía: arrepentíos, nos dice Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está a la puerta. Tenemos nosotros que saber cuándo tenemos que decir: estoy arrepentido, Señor, y te pido disculpas. Tenemos nosotros que saber que de la misma manera como Zacarías, que dudaba, y usted lo ve que dudaba, y dudaba siendo un hombre que creía en Dios, siendo un hombre que servía a Dios por un sinnúmero de décadas, pero dudaba. Es decir, que no era perfecto, porque usted se piensa que tiene que ser perfecto. Y ese hombre dudaba, pero de la misma manera vemos ese rechazo que recibió su esposa, ese rechazo que en ocasiones recibimos nosotros, que recibimos nosotros como seres humanos, ese rechazo que tenemos de la sociedad, de nuestros seres queridos, porque no me entienden. Ese mismo rechazo que ella sentía, pero es un rechazo que se vuelve un gozo a través de la promesa que Dios nos da, a través de esa promesa que se hace presente. No es lo que usted quiera, no es lo que yo quiera, sino lo que Dios nos quiere dar. La dependencia, lo que es purificar, lo que es preparar para la misión. Cuando usted ve el personaje de Juan y ve a sus padres, la dependencia en Dios en nuestras vidas debe ser algo significativo. Esa dependencia de Dios puede impactar nuestras vidas de una manera que no hay un punto de hacia atrás, un punto de regreso. Esa dependencia que vemos específicamente de Juan estando en el desierto. No era un hombre que se vestía, estaba listo para cualquier mal tiempo en el desierto, en el campo. Si hacía frío, estaba abrigado. Si hacía calor, estaba listo para eso. Dios le proveía su alimento. Dios le proveía todo lo que necesitaba, como Dios los hace hoy en día para nosotros.
Pero nosotros queremos más. Queremos más porque pues el mundo nos lo dice de esa manera. No tiene suficiente. Dios no es suficiente. Y esa misma dependencia lo que nos hace es que comienza a purificarnos, comienza a trabajar en nosotros de una manera interna. De la misma manera que lo hizo preparando a Juan el Bautista para hacer el propósito que Dios lo había llamado. Ese propósito que cada uno de nosotros tenemos. Marco, pero es que yo no sé qué tengo que hacer. Pues pídaselo a Dios. Vamos a ponerlo en oración. Marco, yo quisiera servir. Yo quisiera cantar. Yo quisiera evangelizar. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer como cuerpo de Cristo. ¿Por qué no levanta la mano y dice: aquí estoy? Señor, aquí estoy. Haz conmigo tu voluntad. Nos cambia, nos purifica, familia. Nos prepara para la misión. Esa misma misión que ha dado desde el comienzo de todos los tiempos. Esa misma misión que es el ejemplo que nos da con Juan, su padre y su madre. Esa misma misión de llevar el evangelio a otros. Pero Marco, es que yo no sé Biblia. Yo no conozco mucho de Biblia. ¿Y tu testimonio qué? Créanlo que su testimonio es más que suficiente. Más que suficiente para poder impactar a alguien en su trabajo. Para poder impactar a un desconocido. Su testimonio es más que suficiente porque Dios está con usted. Miren lo que nos menciona Juan y comienzo y con esto termino. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Jesucristo, Juan lo anuncia de esta manera a sus discípulos. Y cuando lo anuncia de esta manera, días después, viene este hombre caminando y él lo ve de lejos. Y cuando lo ve de lejos, y todos hemos escuchado esta frase, hemos escuchado este verso bíblico: aquí viene el Cordero del mundo, aquí viene el Cordero de Dios, perdonen, el que quita el pecado del mundo. Aquí viene Jesucristo, ha llegado Jesucristo. Juan hizo su tarea, hizo su labor de prepararnos, de abrir nuestras mentes, nuestros oídos, preparar nuestro corazón para nosotros poder recibir al Mesías, para poder recibir al Hijo de Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que quisiera preguntarles en esta tarde, si aquí hay alguno de ustedes que no ha recibido al Señor en su corazón, escuchando estas palabras esta tarde, dice: estoy dispuesto, quiero que Dios haga un cambio en mi vida. Hoy lo invitamos para que usted levante la mano. Si usted es una de las personas que Dios lo trajo hoy aquí, en esta semana tan especial, hoy final de mes, comienzo del último mes, final de mes de noviembre, comienzo del último mes del año, y lo ha traído a este lugar para escuchar su palabra, y su palabra viene e impacta en su corazón, y usted dice: quiero conocer a ese Señor del que tú hablas, quiero conocer a Cristo, quiero conocer al que entregó su vida por mí. Le digo que levante su mano. Aquí tenemos personas que queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Quisiera entonces, familia, acompáñenme. Póngase de pie, por favor. Acompáñenme. Yo quisiera que se llevara con esto
se llevara esto a su casa. Quisiera que se llevara esto. Nosotros vamos a prepare su corazón, el camino hacia su corazón, para que con una vida que refleje la luz de Cristo. Uno, con palabras que edifiquen y restauren. Muchas de las veces nosotros pensamos y decimos, no, yo soy franco, y no es de apellido. Yo soy franco y en ocasiones herimos a nuestras personas, a la gente que queremos, que amamos. Yo soy uno de esos. A cada rato meto la patota, y lo digo así, a cada rato la meto. En ocasiones reacciono antes de pensar. Tenemos que ser con un corazón sincero y un corazón dispuesto a obedecer. Vamos a obedecer las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a ser obedientes, así como lo hacía Zacarías y su esposa Elizabeth, así como lo hizo hasta su muerte el mismo Juan el Bautista. Seamos obedientes, porque el que ama, así como lo hizo Jesucristo, entrega su vida por aquellos que ama. Yo quisiera en esta tarde, aquellos de ustedes que han pasado por algún dolor, algún sufrimiento, algún rechazo, algunos de ustedes, de aquellos que tienen dudas referente a las cosas de Dios, dudas con cosas que le suceden. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan las malas cosas a mí? Quisiera que usted abriera su mente y su corazón para esto. Quisiera que usted levantara ahí donde se encuentra, si así lo quiere y quiere que alguno de nuestros compañeros de oración se acerque para orar junto a usted. Usted levante la mano donde está y uno de nuestros compañeros se le acercará, si Dios lo permite, para orar por usted. Si usted es una de esas personas que es agradecida, una de esas personas que ha sido rechazada y el día de hoy todo ha cambiado y está lleno de agradecimiento y de gozo, también le pido que levante su mano si así lo quiere y quisiera hacer una oración de agradecimiento. Este es el momento para hacerlo como iglesia, que todos juntos nos unamos en una sola voz para clamar y pedir a Dios y darle gracias. Vamos a orar. Señor Padre, en esta tarde nos presentamos en una sola voz. Y si entre nosotros se encuentra alguien que nunca ha entregado su vida a ti, en esta tarde pedimos por ellos. Que cuando sea el momento adecuado ellos puedan estar dispuestos a hablar no solamente desde su mente, sino desde lo más profundo de su corazón, para aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Que entiendan, como nos dice la palabra, que todo aquel que cree que Jesucristo entregó su vida para salvación y redención de pecados, todo aquel que cree en ese momento viene a formar parte de la familia, de tu familia, mi Señor. Queremos pedir por ellos, por cada uno de ellos. También, Señor, aprovechamos la oportunidad para entregar este servicio en tu nombre, para entregar este servicio y pedir por cada una de las personas aquí reunidas. Esas personas que han pasado alguna situación difícil, en lo cual dudan de las promesas que tú has hecho. Esas situaciones los han puesto en momentos difíciles en su vida. Y se preguntan a sí mismos, ¿por qué yo? Y te preguntan a ti, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me tienen que pasar todas las cosas malas a mí? Señor, quiero pedir por estas personas. Quiero pedir por aquellos que han sido rechazados. En su trabajo, que han sido rechazados en su ambiente social, en su familia, que han sido rechazados hasta aquí mismo o se han sentido rechazados en la iglesia. Quiero pedir por cada uno de ellos, Señor, que ese rechazo, esa duda, esa incredulidad, ese rechazo se convierta en gozo y alegría.
Que ellos vean las promesas que tienes para cada uno de ellos. Que esas promesas sean cumplidas. Que continúen siendo cumplidas a través de tu Hijo Jesucristo, aquel que entregó su vida por nosotros. Que nosotros nos podamos convertir en obedientes así como lo hizo Juan. Que aprendamos a tener nuestro propósito y nos encamines de la manera correcta a través de tu Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo, el que mora en nuestros corazones, nos lleve al lugar que tú nos tienes preparados. Señor, entregamos este servicio en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y decimos todos en una sola voz: amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga.